Vamos a seguir con este curso sobre sociedad y educación con dos clips sobre la didáctica. Si ustedes consultan cualquier manual, cualquier texto de historia de la didáctica, verán que aparece como referencia primera la obra de Jan Amos Comenius, o también Comenius en la forma latina, o Kominsky, denominada Didáctica Magna. Bien, esta sería, por así decir, la obra fundacional. Comenius es un personaje que vive prácticamente en el siglo XVII y, como digo, se considera la obra fundamental. Pero si retrocedemos en el tiempo, nos daremos cuenta que esta didáctica magna está muy basada en otra obra de título muy semejante, que es el Ars Magna. Este Ars Magna es una obra de Ramón Llull, castellanizado Raimundo Lulio, que vivió a caballo de los siglos XIII y XIV. Por lo tanto, para entender la obra de Comenius tenemos que retroceder e intentar entender la aportación de Ramón Llull. Sin embargo, para entender esta aportación, la de Ramón Llull, todavía tenemos que retroceder más hasta los primeros tiempos, digamos, de la época clásica y centrarnos en las corrientes filosóficas que se desarrollaron en Grecia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo es retroceder desde la obra de Comenius hasta el pensamiento griego de la Grecia clásica y seguir ese camino que pasará, como mostraré, por la obra de Ramón Llull. Bien, comenzaremos nuestra exposición con la obra de Pitágoras, un personaje que aproximadamente vivió en el siglo VI antes de Cristo, siglo VI, siglo V antes de Cristo. Si yo menciono el personaje de Pitágoras, a ustedes tal vez les recuerde el famoso teorema de Pitágoras, que supongo que habrán estudiado en sus años escolares. Recuerden que el teorema de Pitágoras decía que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo era igual al cuadrado de su hipotenusa. Bien, dicho así, esto no parece que resulte particularmente relevante en la historia del pensamiento occidental y mucho menos en la historia de la didáctica. Por lo tanto, voy a dar una explicación un poco distinta de la aportación de Pitágoras, que, como verán, fue absolutamente fundamental. Bien, Pitágoras, por así decir, vive o está rodeado de unos discípulos. Realmente Pitágoras era lo que ahora llamaríamos un maestro, una persona que tiene un grupo de discípulos que van itinerantes y van buscando ciertos saberes. Estos pitagóricos se extendieron en las posesiones que los griegos tenían en el sur de la península itálica, lo que ahora sería la isla de Sicilia, ciudades como Siracusa, etcétera, ¿no? Bien, aquí en el sur de la península itálica se desarrollaron, digo, los pitagóricos. Como he dicho, los pitagóricos eran una especie de grupo, hoy podríamos decir también incluso una secta, que se dedicaba a determinados ritos de purificación, como por ejemplo tomar determinados alimentos, evitar otros, o por ejemplo proceder al
rito de adoración del sol. Estaban muy influidos por una serie de ritos de culto a Orfeo, a dioses, y buscaban, por así decir, pues un saber que les ayudara en esta vida de perfeccionamiento. Los pitagóricos estuvieron, aquí tienen un templo de Siracusa, donde hay un bajo relieve grabado que afirma que este templo, cuando concluyó, era un templo bello. Esta idea de belleza resulta fundamental para entender el pitagorismo. Belleza en cuanto a armonía, en cuanto que hay algo que, por así decir, nos impresiona por su simplicidad, por su composición, por su equilibrio. Bien, este es el trasfondo, si ustedes me permiten decir así, estético de lo que vamos a contar ahora. ¿Qué es lo que hace Pitágoras y qué es lo que hace que fuera seguido por una serie de discípulos? Bien, lo que fundamentalmente hace Pitágoras es que descubre la sabiduría, y esto es muy importante. ¿Qué significa que descubre la sabiduría? Naturalmente, antes de Pitágoras, los humanos habían acumulado conocimientos. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, podía saber que determinada fuente estaba a un número de pasos, o que la ciudad tal estaba más lejos que la ciudad cual, o que había que plantar semillas en tal época y recoger en tal otra época. Bien, pero todos estos saberes, por así decir, eran contingentes, es decir, podían ser así o de cualquier otra manera. Una fuente podía estar a tantos pasos, pero un año concreto se podía secar. Uno podía pensar que las mujeres o los hombres de tal ciudad eran atractivos, pero podían no serlo. O alguien podría afirmar que hoy hacía sol o que estaba lloviendo, pero eso no necesariamente tenía que ser así. Lo que descubre Pitágoras, y es lo que da origen a la filosofía y a la sabiduría moderna, es una relación que es, como diría Kant, universal y necesaria, que tiene que ser siempre. Y es el hecho, si ustedes toman cualquier medida y la repiten 3 veces, 4 veces y 5 veces en la forma que se presenta en la ilustración, formarán un triángulo rectángulo. ¿Y para qué sirven los triángulos rectángulos? Bueno, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por lo que sus catetos forman 2 líneas perfectamente perpendiculares. Y piensen, ¿para qué queremos líneas perpendiculares? Bien, queremos líneas perpendiculares para construir, por ejemplo, edificios. Si ustedes están escuchando esta grabación desde un edificio, se darán cuenta de una construcción, desde su vivienda o desde un aula escolar, se darán cuenta que las paredes y el techo están unidos por ángulos rectos y que las paredes y el suelo están unidos por ángulos rectos. Si no fuera así, si los ángulos entre las paredes y el techo no fueran rectos, naturalmente sería porque el edificio tendría menos solidez y amenazaría con derrumbarse con nosotros dentro, ¿no? Bien, pero si ustedes se fijan en el esquema que les he puesto ahí, lo único que hace falta para componer ángulos rectos y por lo tanto para formar edificios sólidos es recordar la combinación 3, 4, 5. Y ya he dicho una palabra que va a ser muy importante en la explicación posterior, la palabra combinación. Aquella persona
que sea capaz de recordar 3, 4, 5, será capaz de formar ángulos rectos y podrá hacer edificios sólidos. Y esta proporción o esta relación o esta combinación, la combinación de los números 3, 4 y 5, que además es muy fácil de recordar porque son números sucesivos, presenta una cierta característica, si ustedes quieren, por así decir, mágica, o si ustedes quieren decir asombrosa, y es que evidentemente 3 por 3 más 4 por 4 es igual a 5 por 5. Es muy fácil recordar esta proporción genera triángulos rectángulos y, por así decir, presenta una armonía o una belleza. Y aquí viene lo más importante, y esta proporción continuará formando triángulos rectángulos cuando ustedes y yo hayamos muerto e incluso cuando hayan muerto los nietos de nuestros nietos. No es un saber que cambia, no es como el saber de la fuente o de la ciudad, que puede ser cambiado porque la fuente se puede secar o la ciudad puede ser destruida. Este es un saber eterno, es un saber que tiene la característica de los dioses. Es eterno y es inmutable, no va a cambiar. Es universal, es así aquí y en cualquier lugar y en todo tiempo, y es necesario que sea así, no es contingente, no puede cambiar. Bien, es posible que otros pueblos antes de los griegos o antes de los pitagóricos hubieran descubierto ya estas relaciones del triángulo rectángulo. Tenemos algunos papiros egipcios que parecen indicarlo. No se trata, no estoy defendiendo que fueron los primeros en identificar un saber universal y necesario, sino que más bien con el teorema de Pitágoras ya sabemos que la humanidad disponía de saberes universales y necesarios. En aquella misma época se formuló, por ejemplo, el teorema de Tales de Mileto. Bueno, pueden ustedes ampliar fácilmente su formulación. No voy a detenerme a explicarlo aquí. Pero bueno, es una época donde de alguna manera se dan cuenta que hay saberes verdaderos, pero que hay saberes necesariamente verdaderos. Y esta es la distinción que más adelante formulará Platón entre opinión, que la opinión puede ser verdadera o falsa, o ciencia, lo que él llamaba episteme, que necesariamente es verdadera. 3, 4, 5 necesariamente forman un triángulo rectángulo. Bien, de hecho, yo solo conozco un edificio que es el Museo Guggenheim de Bilbao, donde las paredes y el techo en buena proporción no están unidos por triángulos rectángulos, pero bueno, es un edificio, como pueden ustedes ver ahí, hecho con estructuras y digamos muy estudiadas, muy modernas y con un recubrimiento de titanio, que evidentemente es un metal muy fuerte, pero generalmente las viviendas que tenemos nosotros pues no están hechas de titanio y continúan con esta proporción. ¿Qué hicieron los pitagóricos? Pues a partir de haber descubierto una proporción universal y necesaria, se dedicaron a buscar otras armonías en el movimiento celeste, en las armonías musicales. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los trastes de una guitarra guardan relaciones también matemáticas. No es, como se dice en algunos manuales, que los pitagóricos utilizaran las matemáticas para entender la música o la astronomía, sino que, por así decir, fundaron las matemáticas, por así decir, descubrieron esas proporciones como algo universal y necesario. Y este fue el atractivo de la secta de los pitagóricos, es decir, seguían a Pitágoras porque Pitágoras había enseñado que había algunas armonías perfectas en el mundo. Por lo tanto, de lo que se trata era de buscar más, de desentrañar la naturaleza para encontrar más armonías como estas que hemos visto.
Por ejemplo, ustedes saben perfectamente que la tríada 6, 8, 10 también forma triángulos rectángulos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir buscando qué otras armonías permiten desentrañar relaciones universales y necesarias. Sabe el que sabe estas combinaciones, sabe el que sabe estas proporciones que son, por así decir, armonías maravillosas. A partir de entonces surgió una amplia corriente que identificó la sabiduría con el saber de las proporciones. Hay muchas disciplinas, la metalurgia, la química, incluso la gastronomía, la elaboración de platos en los cuales las proporciones son fundamentales, la farmacia, toda la farmacopea, pero incluso la navegación. Ustedes tienen que saber cargar, qué proporción de carga van a utilizar en el barco, de agua o de alimentos, para poder sobrevivir. La arquitectura, es decir, esta idea de que sabe el que sabe las proporciones se fue divulgando a partir de ese momento, y las proporciones son, digamos, radican en la naturaleza externa, y la función será sabio aquel que las descubra. Bien, sobre esta base del pitagorismo, bueno, voy a dejar de lado otras aportaciones de filósofos presocráticos y bueno, que ustedes pueden indagar fácilmente en algunos manuales o utilizando internet. Bien, sobre esta base de lo que he explicado de los filósofos pitagóricos, podemos explicar las dos aportaciones fundamentales de la filosofía griega, que son Platón y Aristóteles. Primero voy a explicar Platón, también por seguir el hilo cronológico, y después a su discípulo Aristóteles. Bien, aquí ya nos hemos ido de la periferia del mundo griego, del sur de Italia, y nos vamos a centrar en Atenas. Es decir, de hecho incluso la imagen anterior corresponde a un cuadro de Rafael que se llama la Escuela de Atenas. Es decir, los grandes movimientos filosóficos surgirán o se desarrollarán ya en el entorno de la ciudad-estado de Atenas. Aquí tienen una vista de la bahía de Atenas. Bien, vamos a hablar de Platón. Platón es un personaje que vive a caballo del siglo V, siglo IV antes de Cristo. Bien, Platón funda una escuela en Atenas que lleva el nombre de la Academia. Y de él hemos conservado una serie de aproximadamente 30 diálogos que siguen, casi todos siguen el mismo esquema. Sócrates es un personaje. Bueno, Sócrates había sido el maestro de Platón, entonces aparece deambulando por Atenas y habla con diversos conciudadanos sobre diversos asuntos. ¿Qué es el valor? ¿O qué es hablar correctamente? ¿O qué es el amor? ¿O qué es la justicia? De hecho, los diálogos se suelen denominar por el nombre de aquella persona con la que habla Sócrates, pues por ejemplo Cratilo, Gorgias, Teeteto, o bien por aquel tema que están considerando. Los diálogos no suelen ser conclusivos, es decir, bueno, los personajes van hablando, Sócrates va preguntando cada vez de una manera más certera, van, por así decir, profundizando en el asunto, y al final, bueno, pues se despiden y continúa y finaliza la acción, ¿no? No son obras, por así decir, doctrinales, no son ensayos, son pequeños fragmentos realmente muy agradables de leer. Yo les recomiendo que lean, bueno, pues los primeros diálogos, sobre todo, que suelen ser obras, vamos, no excesivamente complicadas de leer, ¿no?
Bien, tenemos que plantearnos por qué Platón se pone a escribir sus diálogos. Bien, en el siglo pasado, en torno a los años 20 del siglo pasado, hubo diversos estudios que intentaron de una manera bastante rigurosa ordenar estos diálogos de Platón. Además del criterio temático, hay otros criterios, por ejemplo, las palabras que utilizaba Platón. Entonces se recontaron las palabras y se más o menos estableció también un criterio filológico de ordenación. Bueno, actualmente la práctica totalidad de los diálogos platónicos está ordenada y los comentaristas, los especialistas aceptan una ordenación, bueno, salvo algunos casos. En general, bueno, pues la crítica está bastante de acuerdo con el orden de los diálogos. Bien, si nos vamos a los primeros diálogos que se supone que escribió Platón, como por ejemplo la Apología, el Fedón, el Critón, que suelen ser los llamados diálogos tempranos, los primeros diálogos, ahí tenemos una clara conciencia de por qué se pone Platón a escribir diálogos. Estos diálogos hablan, en todos los casos, del proceso y la muerte de Sócrates. Bueno, Sócrates es un ciudadano ateniense que se ha distinguido por ayudar a la ciudad, que incluso ha marchado cuando tocaba combatir con su escudo y su espada, eres un hoplita, y por lo tanto ha sido un ciudadano ejemplar. A Sócrates le gusta conversar en el ágora, en las calles de Atenas, y en torno a él pulula un pequeño grupo de discípulos. A estos discípulos, son estos discípulos con los que Sócrates trata diversos temas, que más o menos es el esquema que ya he comentado que aparece en los diálogos de Platón. Bueno, sabemos también que Sócrates en algún momento, también en alguna campaña bélica, tenía determinados episodios en los que quedaba inmóvil, perdía la conciencia, algo así, ¿no? Eh, y, eh, y quedaba o ensimismado, y al volver en sí, pues decía que había oído una voz interior, lo que por ejemplo pues podríamos hoy identificar con la conciencia o con algún tipo de, 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 de voz interior, bien. Esto en griego se expresaba con el término daimon, que se puede traducir también como pequeño demonio, diablo, ¿no? Es decir, que había oído su demonio interior, o su vocecilla interior, o su diosecillo interior, ¿no? Bien, pues ya digo que a Sócrates tenía estos episodios y además tenía un pequeño grupo de discípulos. A los más jóvenes les recomendaba pues que no hicieran mucho caso de lo que decían sus mayores y que intentaran pensar por ellos mismos. Esto es suficiente para que dos individuos de Atenas presenten ante la asamblea una acusación, o mejor dicho, dos acusaciones contra Sócrates. La primera es que intenta introducir nuevos dioses en la ciudad, es decir, que esta vocecilla interna, este daimón, pues sería un nuevo dios en la ciudad. La segunda, que intenta corromper a los jóvenes. Ambas acusaciones conllevaban pena de muerte, porque la ciudad pues intentaba que se mantuvieran las tradiciones y que se respetaran los dioses de la ciudad. Aquí surge realmente un problema, es decir, Sócrates no ha hecho mal a nadie, no ha robado, no ha hecho delitos de sangre, no ha cometido delitos de sangre, ha sido un ciudadano ejemplar, pero es cierto, estas dos acusaciones parecen ciertas, ¿no? Con lo cual la asamblea delibera y condena a Sócrates a morir, y a morir por suicidio, es decir, ingiriendo el veneno de la cicuta.
Esto naturalmente provoca una conmoción en sus discípulos. Y Platón, bueno, pues es encarcelado, es custodiado, pero a mí me da la impresión que realmente la ciudad no tenía mucho interés en que Platón se suicidara. Más bien, bueno, pues si Platón hubiera huido, por ejemplo, bueno, pues le solucionaba un problema, porque realmente Platón no era un individuo que se hubiera comportado particularmente mal. Pero es cierto que había infringido la ley. Bueno, Sócrates no se evade, no huye, sino que se mantiene y espera pacientemente la noche en la que tiene que consumir, la mañana, ¿no? El alba, en la que tiene que consumir el veneno, y la noche anterior se la pasa filosofando con sus discípulos. Incluso hay un momento en que aparece la mujer con los hijos llorando y Sócrates pide que la retiren, ¿no? Que él quiere continuar hasta el último momento buscando la verdad con sus amigos, ¿no? Bien, parece ser que este es el origen de los diálogos de Platón. Es decir, Platón probablemente estuvo presente en aquella noche y quedó muy impresionado por la actitud de Sócrates e intenta con sus diálogos desentrañar el problema que se plantea aquí. Y el problema que se plantea aquí es naturalmente el conflicto entre la moral y la ley. Según la ley, Sócrates tiene que suicidarse, pero Sócrates es una buena persona. Sócrates no ha hecho mal a nadie. Sócrates incluso puede ser considerado un ciudadano ejemplar. Entonces, ¿cómo es posible que las leyes le condenen a muerte? Este es el conflicto entre la ley y la moral. Platón entonces piensa lo siguiente: bueno, esto no se repetiría, no volvería a pasar si las leyes fueran buenas. Bueno, y para que tengamos buenas leyes necesitamos buenos gobernantes. ¿Cómo podemos conseguir buenos gobernantes? Bien, la respuesta que da Platón a esta pregunta puede resultar sorprendente y voy a reclamar que mantengan la atención, porque realmente aquí vamos a dar una especie de salto mortal. Es decir, creo que hasta aquí habrán entendido que el pitagorismo descubrió armonías en la naturaleza. He puesto el ejemplo del triángulo rectángulo que se forma con los números 3, 4, 5 y pensó que era necesario continuar indagando estas armonías. He planteado el problema de Platón vinculado al proceso de Sócrates y cómo esto le llevó a escribir diálogos para intentar resolver este problema. No se daría conflicto entre la moral y la política si tuviéramos buenas leyes. Para tener buenas leyes necesitamos gobernantes, por así decir, buenos. ¿Cómo podemos conseguir gobernantes buenos? Mucha atención a la respuesta que va a dar Platón, porque ya digo que es una respuesta que aparentemente exige un poco de atención. Bien, aquí tienen algunas fotos de infancia que he ido recogiendo por internet. No corresponden a mi infancia, son niños que pueden ustedes encontrar. Me gustaría que ahora hiciéramos un experimento mental, un experimento intelectual, ¿no? Imaginen por un momento que, bueno, sufren un terrible accidente y bueno, pues pierden un brazo. Vamos a suponer que pierden un brazo o los dos brazos. Naturalmente, ustedes continuarían siendo ustedes. Y ahora les pido que piensen en aquellos recuerdos, en aquellas experiencias que tienen, por así decir, en el fondo de su ser, ¿no? Pues no sé, a lo mejor el primer día que vieron el mar, o la comida que les preparaba su abuela,
o la primera vez que se enamoraron, o que alguien les dio un beso. Es decir, bueno, este tipo de cosas a las que accedemos por la memoria, pues naturalmente no son cosas que podamos deshacernos de ellas sin dejar de ser nosotros mismos. Esta es la cuestión fundamental. Es decir, la memoria, el recordar, el pensar que somos nosotros realmente, nos introduce en un territorio que es un territorio absolutamente magnífico, que es el territorio de la conciencia, de la subjetividad, del yo, de la psique, de la mente, llámenle ustedes como quieran, del alma también podríamos decir, ¿no? Es ese territorio de la interioridad, es ese territorio de la interioridad. Y Platón lo que, por así decir, descubre o propone es que también en ese territorio de la interioridad tenemos que buscar armonías, tenemos que perfeccionarlo. Si ustedes quieren, me gustaría utilizar una expresión que es muy griega. También tenemos que hacer gimnasia de la psique. Es decir, tenemos que formar en nuestro interior. Y si formamos nuestro interior, si somos capaces de ejercitarlo, llegaremos a ser personas buenas. Es decir, el gobernante bueno es el gobernante que ha formado su interior. Entonces la pregunta que se plantea es, bueno, ¿cómo podemos formar nuestro interior? Aquí les he puesto otras dos diapositivas, ¿no? La primera es realmente muy triste para avalar lo que estoy diciendo. Justamente el drama del Alzheimer es el hecho de aquellas personas que, por así decir, ya no recuerdan esta memoria original, estos recuerdos primeros que nos constituyen, ¿no? Y acaban, por así decir, siendo otras personas. Ustedes tienen una excelente imagen literaria de esto con las obras sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll pierde la memoria cuando está en los episodios violentos y por lo tanto son dos personas, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque la memoria es lo que nos vincula, lo que nos da identidad. Bien, pues la idea de Platón es precisamente esta. Tenemos que formar nuestro interior, porque si no lo formamos, somos como esclavos que estuvieran contemplando ficciones. Y este es el mito de la caverna. ¿Y cómo podemos formar nuestro interior? Es decir, ¿cómo puedo yo hacer esta gimnasia de la psique? La respuesta de Platón, por así decir, se apoya en lo que habían descubierto los pitagóricos. Lo que tengo que hacer con mi interior es acostumbrarlo a contemplar las verdades, las armonías que han descubierto los pitagóricos. Es decir, el gobernante que sabe que 3, 4, 5 forman un triángulo rectángulo, también sabe que existen verdades universales, necesarias, absolutas. Y por lo tanto, cuando se ponga a elaborar una ley, intentará que esa ley, que esa norma, tenga el mayor grado de generalidad, que sea aplicable para todos, no solo para sus amigos. Por lo tanto, el gobernante bueno es el que conoce. ¿Pero qué conoce? Conoce lo más general, conoce lo más absoluto, lo que Platón llamaba las ideas. Luego, las ideas son el resultado de someter, por así decir, nuestra interioridad, nuestra subjetividad a una gimnasia para que conozca, para que intuya, para que se acostumbre a la existencia del universal y necesario. En definitiva, del bien, porque el bien es la idea que preside el resto de ideas. O también lo podríamos expresar de otro modo. Para Platón podría decirle a los pitagóricos, bueno, no sirve de nada encontrar las armonías en el mundo exterior si eso no va acompañado de la formación del mundo interior.
Y es por eso que de alguna manera Platón está en el origen de la educación. Nosotros estamos formándonos, ahora mismo ustedes están formándose porque están intentando que su interior aprenda cosas más universales, más necesarias, etcétera, etcétera. Y a esto podemos llegar porque la memoria nos ha permitido recuperar esta interioridad con el ejercicio de pensar pues la primera vez que recibieron un beso o que se enamoraron. Por lo tanto, en Platón existe esta relación entre memoria, conciencia, podríamos decir también, o conciencia, y gimnasia y formación de la conciencia, acostumbrándola a ver aquellas armonías que habían descubierto los pitagóricos en el mundo exterior. Es decir, lo que hace Platón es que, por así decir, coloniza, traslada esto al mundo interior. Por lo tanto, las ideas en Platón no son cosas abstractas, sino simplemente es aquello que es realmente verdadero. Porque lo realmente verdadero es lo que no cambia, lo que no es mudable. Bien, y ahora vamos a entrar en el filósofo que sin duda fue el filósofo más importante, no solamente el filósofo más importante, me atrevería a decir que el sabio más importante que ha tenido la humanidad. Y esto es así por varias razones que voy a exponer. Es Aristóteles. Si ustedes encuentran en algún texto medieval, por ejemplo, que hablan del sabio, ese sabio, que se dice así, el sabio, ese es Aristóteles. Aristóteles es el más sabio por varias razones. La primera es porque es el que organiza el mundo del saber. Y esto lo voy a explicar más adelante. Y en segundo lugar, porque lo organiza también, que de alguna manera prácticamente hemos mantenido la totalidad de lo que él dijo, salvo pequeñas cosas. Y cuando hemos modificado alguna cosa de estas, bueno, pues a eso le hemos llamado una revolución científica. Por lo tanto, Aristóteles ordena el mundo del saber de una manera muy perfecta y voy a intentar explicar por qué lo puede hacer. Bien, si ustedes van a la biblioteca y buscan las obras de Aristóteles, advertirán, simplemente mirando los lomos, los títulos, que hay una gran diferencia entre las obras de Platón y las obras de Aristóteles. Bueno, de Pitágoras no hemos conservado obras, simplemente hay testimonio de lo que decía. Pero de Platón, que como dije ya, hemos conservado estos 30 diálogos, y de Aristóteles hay una gran diferencia. Como ya dije, los diálogos de Platón tratan de temas, de asuntos, por ejemplo, la justicia, la retórica, el amor, la inmortalidad de las almas. Mientras que si ustedes van a los textos de Aristóteles, se darán cuenta que los títulos se relacionan con las ciencias o las disciplinas actuales. Por ejemplo, la económica, la poética, la retórica, los meteorológicos, la lógica, bueno, y la física, también la física, la metafísica. Es decir, aparece reiteradamente esta terminación ica que hoy asociamos con las ciencias. ¿Por qué Aristóteles fue capaz de organizar el mundo del saber y exponer su filosofía no como una serie de temas, sino como una serie de ciencias? Esto fue así porque, por así decir, superó a Pitágoras y a Platón dándole al saber una nueva dimensión. El saber para los pitagóricos era armonía, era belleza, era combinación. Para Platón el saber es formación, es memoria, es contemplación de las ideas. Para Aristóteles el saber va a ser clasificación. Clasificación. Bueno,
formulado de esta manera, tal vez ustedes piensen, bueno, tampoco es importante, naturalmente, el que sabe clasificar algo, sabe clasificar. Si uno sabe clasificar árboles o si sabe clasificar herramientas o, bueno, algo, o piedras, minerales, alguna cosa sabe. No significa solamente que quien sepa clasificar sabe algo, sino que el saber en sí mismo es un ejercicio de clasificación. Y voy a intentar explicar esto. Bien, Aristóteles puede organizar el mundo del saber, puede organizar las ciencias, puede cartografiar el territorio de la ciencia porque hace un descubrimiento. Y ese descubrimiento será fundamental y es el que avala esta idea del saber como clasificación. Y voy a intentar explicar este descubrimiento porque realmente es muy importante. Aristóteles lo que piensa es que en definitiva este saber, el saber, está compuesto de proposiciones verdaderas de las que podemos extraer conclusiones verdaderas. Y entonces la pregunta que se hace es ¿cómo podemos pasar de conclusiones verdaderas, de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas? El ejemplo clásico es el que tienen ustedes en la transparencia. Todos los hombres son mortales, naturalmente aquí hombres está referido en sentido genérico. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Esta es la mínima unidad de razonamiento que podemos aducir. Dos premisas y una conclusión. Todos los hombres son mortales es una premisa, Sócrates es hombre es la segunda premisa, lo que los griegos denominaban la premisa menor. Luego Sócrates es mortal. ¿De qué depende la verdad de la primera premisa? Que todos los hombres sean mortales. Fundamentalmente depende de la experiencia, es algo que nosotros sabemos por experiencia. ¿De qué depende la verdad de la segunda premisa? Sócrates es hombre, Sócrates es un hombre, no es un animal, no es un templo. ¿De qué depende? También de la experiencia. Pero ¿de qué depende la conclusión? El gran descubrimiento de Aristóteles es que la verdad de la conclusión depende de la forma del argumento. Es decir, es la forma que tenga estas dos primeras premisas la que es capaz o no de transmitir la verdad a la conclusión. Si por ejemplo nuestro razonamiento fuera todos los hombres son mortales y Sócrates no es hombre, pues realmente de ahí no podríamos concluir nada, porque sabemos que los hombres son mortales, pero sabemos que Sócrates no es hombre. Luego, ¿qué podemos deducir de ahí? Absolutamente nada. Es decir, Aristóteles se da cuenta que el hecho de que las premisas lleven, por así decir, su verdad a la conclusión depende de la forma del argumento, de esta unidad básica del razonamiento, que es lo que los griegos llamaban silogismo. Por lo tanto, es bastante sencillo. Establezcamos cuáles son las formas posibles de argumento y simplemente descartemos aquellas que no transmiten la verdad de las premisas a la conclusión y tendremos la estructura básica, el andamiaje para poder organizar el mundo de la ciencia. Vamos a ver cómo hace esta operación, cómo hace este análisis de las formas del argumento posible. Ya digo que esta que tienen aquí es la mínima unidad, el silogismo, porque naturalmente menos que esto ya no es posible. Es decir, si yo tengo una premisa, por ejemplo, todos los hombres son mortales, de ahí lo único que puedo deducir es que todos los hombres son mortales, lo que sería el principio de identidad. Si queremos ir más allá, necesitamos, piensa Aristóteles, dos premisas. Bien, vamos a ver cómo lo que hace Aristóteles, sobre todo en los escritos lógicos, que por eso se ubican a comienzo de toda la obra de Aristóteles, es un análisis de la forma. Vamos a formalizar este enunciado, este razonamiento.
lo podemos poner así. Si la conclusión es Sócrates es mortal, aquí Sócrates es el sujeto y mortal es el predicado, con lo cual la primera premisa se podía establecer de la siguiente manera: todos los todos los hombres son mortales. Piensen que mortal era el predicado y por eso le hemos puesto la letra P. Sócrates, que es el sujeto de la conclusión, es M, luego S es P. Bien, ese M significa término medio, es decir, hay un término en las dos premisas, en la primera premisa y en la segunda premisa, en la premisa mayor y en la premisa menor, que no aparece en la conclusión. En este caso es el término hombres. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, reaparece ahí, luego Sócrates es mortal, es decir, en la conclusión no aparece el término hombre. Pero es un poco la pieza que encadena la premisa mayor con la premisa menor. Pues aquí tenemos ya la forma básica del argumento. Adviertan ustedes que la premisa mayor, todos los hombres son mortales, tiene una característica, se refiere a todos los hombres, mientras que la premisa menor solo se refiere a un individuo, es una premisa particular. Luego podemos tener premisa, y la conclusión también es particular, se refiere a un individuo, es decir, los enunciados pueden ser particulares o universales, naturalmente afirmativos o negativos. Antes decía, si yo digo Sócrates no es un hombre, bueno, pues este sería un enunciado negativo. Esto permite esta clasificación muy elemental. Tanto las premisas como las conclusiones pueden ser universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas o particulares negativas. Y esto ya me avanza bastante, porque si tengo, como hemos visto antes, dos premisas y una conclusión, y cada una de ellas puede presentar 4 formas diferentes, pues ¿cuántas formas de argumento tendré? Pues 4 por 4 por 4. Y además, según la posición del término medio, que puede estar como primer término en la premisa mayor, como segundo, como primer término en la premisa menor, o como segundo, tendré también 4 combinaciones posibles. 4 por 4 por 4 por 4 son 256 argumentos, tipos de silogismos. Luego, aquí tienen uno. Todos los M son P, S es M, luego S es P. Este es un tipo. Pero como este, hay 256 tipos según el término medio esté ubicado de una manera o de otra, según las premisas sean de una manera o de otra y la conclusión sea de una manera o de otra. Bien, lo que hizo Aristóteles es estudiar estas 256 formas de silogismo, es decir, de forma básica del argumento, y averiguar cuáles realmente transmitían la verdad de las premisas a la conclusión. Y bueno, quedaron unas pocas, aproximadamente pues entre 20 y 30. Esto es bastante discutido porque luego los lógicos posteriores añadieron algunas, etcétera, ¿no? Pero bueno, da igual, ¿no? Es decir, de las 256 pasamos a una décima parte. Luego ya tenemos, por así decir, el andamiaje básico, lógico, que me permite organizar el mundo del saber, porque el mundo del saber no simplemente es tratar de diversos temas, como por ejemplo los animales, las plantas, los cuerpos celestes, etcétera, etcétera, sino es darle a eso una forma científica, una forma en la que podamos argumentar de una manera consistente y por lo tanto la verdad de las premisas se transmita a la verdad de la conclusión. Y ahora volvemos atrás. ¿Y por qué decíamos que esto es clasificar? Bueno, pues porque de alguna manera es exactamente poner en clases. Clasificar significa esto, agrupar en clases, en conjuntos. Lo único que hemos hecho con este argumento es que el conjunto de los hombres, que ahí está en un color crema, lo hemos introducido en el conjunto de los seres mortales, que ahí tenemos en un color azulado. Es decir, la primera premisa lo único que me decía es el conjunto de los hombres está dentro
del conjunto de los seres mortales. Lo que me decía la segunda premisa es que me clasificaba al individuo Sócrates dentro de otro conjunto, es decir, dentro de otra clase. El individuo Sócrates está dentro del conjunto de los hombres. Por lo tanto, el individuo Sócrates está dentro del conjunto de los seres mortales. Es decir, Aristóteles, con esta idea de la clasificación, por así decir, fundamenta el conjunto del saber. Y por eso es tan importante, porque es el que luego, a partir de esto, podrá organizar los saberes. Bien, en este punto yo les recomiendo, también porque llevamos casi una hora de clip, que paren un poco e intenten, por así decir, recapacitar sobre las tres corrientes que hemos visto hasta ahora. El pitagorismo y su idea de la armonía, el platonismo y su idea del bien, y el aristotelismo y su idea de la ciencia. Porque a partir de aquí las cosas se van a complicar un poco. Por lo tanto, les pido que, si esto no lo tenemos claro, pues bueno, pues que vuelvan, que insistan un poco, que se documenten, porque a partir de aquí lo vamos a complicar un poco y vamos a ver cómo todo esto desemboca en la didáctica de Comenius, que es nuestro tema. Ahora pueden entender los gestos que presentan los personajes de Platón a su izquierda y de Aristóteles, más joven, a la derecha, en la pintura de Rafael de la Escuela de Atenas. Platón indica con su dedo al mundo de las ideas, a lo más puro, mientras que Aristóteles extiende la mano para referirse al mundo, a la experiencia, que es la que en definitiva me da el contenido de verdad de las premisas, no de la conclusión. Este será su descubrimiento, que son las formas, como ya he explicado. Bien, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir hasta Al-Farabi, que es un filósofo que vivió entre el año 872 y el año 950. Han de pensar que durante muchos siglos todos estos libros que hablaban de la sabiduría antigua, los libros de Platón, los libros de Aristóteles, se conservaron o bien en algunos monasterios europeos o bien fundamentalmente en el mundo árabe. Es decir, el mundo árabe tradujo los textos de los filósofos antiguos y realmente las teorías de Al-Farabi fueron también, por así decir, perfeccionadas por Avicena o Ibsena, que fue otro médico y filósofo que vivió en torno al año 980 y el año 1037. Bueno, fue muy influido por las teorías platónicas y bueno, pues su pensamiento fue desarrollado en la denominada Escuela de Bagdad, que tiene una representación donde se pueden ver los rollos con los libros de la época y un grupo de personas discutiendo. Bien, en este contexto es en el que se formula, y esto va a ser muy importante en el debate posterior, la teoría de la doble verdad. Es decir, Al-Farabi, Avicena plantean, en la Escuela de Bagdad, plantean que en definitiva tiene que haber una doble verdad. Es decir, una verdad que corresponde a esta tradición que viene del mundo griego, y otra verdad que será la verdad religiosa, o si ustedes quieren, por simplificar, la verdad de la filosofía y la verdad de la religión. Esta doble verdad, de algún modo, bueno, pues es la que existe, es decir, no podemos reducir una verdad a la otra verdad. Es decir, tenemos la verdad de la razón, la verdad de la fe, la verdad de la filosofía, la verdad de la religión, la verdad que aparece en los textos de Aristóteles y Platón y la verdad que aparece en el Corán, ¿no? Esta tesis de Avicena, ya digo, de la doble verdad, bueno, Avicena y la Escuela de Bagdad, bueno, pues va a estar aceptada en este contexto. El que se va a oponer
a esta idea de la doble verdad es otro filósofo árabe que se llama Al-Ghazali o Al-Ghazel. Al-Ghazel publica un libro que se llama Las intenciones de los filósofos, en la que viene a defender que la verdad no puede ser plural, que la verdad ha de ser única. Esto también lo defiende en otro libro que se llamaba El derrumbe de los filósofos. Es decir, no pueden haber dos verdades, tiene que haber una sola verdad, porque la verdad trata del mundo y el mundo es único. Por lo tanto, Al-Ghazal es un personaje, por así decir, que pugna, que defiende, frente a la que había defendido en la escuela de Bagdad, que la verdad es única. Y Al-Ghazal entra en polémica o es contestado, mejor dicho, es contestado por Averroes, que en su libro El derrumbe El derrumbe de los filósofos era el libro de Algacel, el libro de Averroes, El derrumbe del derrumbe, vuelve a replantear el tema de la doble verdad. Averroes fue muy influyente, tanto Avicena como Averroes fueron muy influyentes en una parte de la filosofía cristiana, que era el pensamiento de Tomás de Aquino, y con él la escolástica. Es decir, Tomás de Aquino recupera, por así decir, el averroísmo y va a establecer de nuevo que hay la verdad de la razón y la verdad de la fe. Y la verdad de la fe es superior a la verdad de la razón. Y por lo tanto la filosofía tiene que ser, como decían en la época, la sierva de la teología. Bueno, pero este hilo, por así decir, de Algacel va a tener una derivada muy interesante, que es la que nos va a permitir Ramon Llull nace en la isla de Mallorca, que bueno, pues es una isla mediterránea, casi uno podría pensar que es un entorno muy parecido al de la filosofía griega, que decir, no hay mucha diferencia entre los paisajes de Mallorca, los paisajes de Siracusa o los paisajes de Atenas. Es un hombre, es un hombre bien, es decir, es un noble que intenta formarse, que intenta aprender medicina, que quiere saber y que vive en un entorno donde, por así decir, todavía conviven las culturas judía, la cultura árabe y la cultura cristiana. Aquí tienen un mapa más o menos del siglo XIII en Europa y bueno, pues en ese momento todavía existe población árabe, bueno, la población árabe más o menos hasta el siglo XVII habrá población árabe en la península ibérica. Existen comunidades judías, las comunidades judías existían incluso antes de la dominación cristiana, estaban permitidas en el mundo árabe y bueno, y luego existe naturalmente el predominio cristiano que va, digamos así, va de norte a sur, va poco a poco instaurándose. Ramon Llull, aunque pertenece, digamos, a la clase superior cristiana, bueno, pero convive con el mundo judío y convive con el mundo árabe, que tienen presencia en su isla de Mallorca, tiene un criado árabe, etcétera, ¿no? Y tiene una actitud muy abierta, aprende, por así decir, de los judíos y aprende, por así decir, de los árabes. ¿Qué aprende de los judíos? Bueno, pues saben ustedes que los judíos, el pueblo judío es un pueblo que espera la llegada del Mesías, del enviado. Y por lo tanto, para los judíos, la historia, el tiempo histórico, es un tiempo, por así decir, que presenta discontinuidades, es decir, que no es homogéneo, que hubo un tiempo del pacto de Abraham con su pueblo y que habrá otro momento privilegiado en la llegada del Mesías que están esperando. Luego, los judíos, por así decir, intentan desentrañar los signos que nos permiten saber si estamos o no próximos a la llegada del Mesías. El pueblo judío, mediante la cábala, se hizo muy experto en esta especie de análisis de símbolos. Y este elemento lo va a aprender a Ramon Llull, ¿no? La va a aprender Ramon Llull. Él va a leer el texto, bueno, aprende árabe,
y va a leer el texto de Algazel e incluso va a intentar hacer una especie de resumen de la lógica de Algazel que redacta hacia 1272. En ese momento, Ramón Llull sufre una especie de crisis personal. Se da cuenta que tiene que de alguna manera poder conciliar en su cabeza, por así decir, esta idea de la sabiduría única de Algazel con su cristianismo, con esta idea de lo simbólico del mundo judío, y no se le ocurre otra cosa que retirarse a una montaña a reflexionar, ¿no? Entonces se retira a una montaña que hay en Mallorca, que es el Puig de Randa, y se retira como si fuera un ermitaño a pensar sobre todo esto, ¿no? Allí, en el Puig de Randa, sufre lo que él llama una iluminación. Es decir, en algún momento intuye cuál es la solución de este problema que se está planteando. Y desciende, el año 1273, desciende del Puig de Randa con una especie de solución. Y esta solución será lo que se denomina con la palabra latina el ars. Mucha atención, porque esta palabra latina ars no la podemos traducir como arte. Es decir, si ustedes van a un diccionario y buscan ars, pues tendrán la traducción de arte y uno puede pensar pues en la pintura o la escultura. No. En aquella época el ars no se refería a lo que hoy entendemos como bellas artes, sino a lo que se refería más bien como técnica. De hecho, la palabra latina ars traducía a la griega techné, que podemos traducir como técnica. Es como, si ustedes quieren, artefacto, dispositivo. Es decir, lo que tiene en la mente Llull cuando habla de ars es una especie de máquina, de artefacto lógico. Y esto va a ser fundamental. Es decir, lo que aparece en esta iluminación de Randa es la posibilidad de hacer un artefacto que resuelva este problema de la verdad de la filosofía y de la verdad de la razón. Y más todavía, que sea, y esto me gustaría que prestaran mucha atención porque es realmente, vamos, fascinante. Lo que Llull tiene en la cabeza es un artefacto. Bien, en esta imagen tienen a Ramón Llull, que, bueno, es una imagen en la que se representa ya a Ramón Llull anciano, apoyado en una especie de bastón, y presentándole a la reina de Navarra sus obras. Bien, lo que va a hacer Ramón Llull a partir de entonces es escribir mucho, usar las lenguas romances, es decir, no solo escribe en latín o como les he dicho también en árabe, sino también escribe en catalán. Hace tanto libros doctrinales difíciles como también hace novelas o libros de aforismos, es decir, se dedica a escribir continuamente y dará diversas versiones de su ars, de su artefacto, por así decir. Yo aquí voy a explicarles una bastante simplificada, pero por así decir es bastante, vamos, a lo largo de su vida dio diversas versiones. Vamos a intentar entender este artefacto que, por así decir, era más pitagórico que los pitagóricos, más platónico que los platónicos y más aristotélico que los aristotélicos, y todo al mismo tiempo. Vamos a intentar explicarlo. Bueno, ¿cómo se podía ser más pitagórico que los pitagóricos? Los pitagóricos habían descubierto una serie de armonías. Recuerden ustedes 3, 4, 5, las armonías musicales, las armonías astronómicas. Pero bueno, la idea de Llull es que si todas las cosas han sido creadas por Dios, todas ellas han de ser bellas o armónicas. Es decir, no solamente determinadas combinaciones geométricas o determinadas armonías musicales. Si todo es creación de Dios, todo tiene que tener una armonía o tiene que ser el fruto de una combinación, por así decir, pensada por Dios. Todo, la totalidad del mundo, la totalidad de la naturaleza, que naturalmente está organizada en una especie de escala natural,
dirá Ramón Llull, pero tenemos que explicar la combinación que subyace a todo. Como ven ustedes, la apuesta es fuerte, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo ser más platónico que Platón? Bueno, Platón había otorgado a las ideas un carácter perfecto y eterno, el bien, el amor, la libertad, y esto era propio de la divinidad. Pero las ideas no son Dios. Si Ramón Llull hubiera afirmado que las ideas eran Dios, pues naturalmente esto es una afirmación que la Iglesia consideraba herética. Las ideas han de ser atributos de la divinidad. Es decir, han de salir de Dios, ha de ser el pensamiento de Dios. Por así decir, las ideas tienen que estar en la mente divina. Y Dios, cuando crea, conoce. Si ustedes recuerdan lo que aparece en la Biblia, es que Dios conoce el mundo. Dios crea. Su capacidad intelectual es una capacidad productiva, a diferencia de la nuestra, que no producimos la realidad, sino que producimos copias de la realidad, conceptos, ideas, etcétera, ¿no? Luego, para ser más platónico que Platón, lo que tenemos que hacer es considerar que todo, en definitiva, surge de estas ideas que están en Dios. Y por último, ¿cómo podemos ser más aristotélicos que Aristóteles? Si ustedes recuerdan el esquema anterior, donde habíamos hablado que todos los M son P, S es M, luego S es P, bueno, lo que había hecho Aristóteles era formalizar, es decir, había sustituido hombres, Sócrates, inmortal, por 3 letras. Pero todavía quedaban palabras, es decir, todavía quedaban palabras como todos, son, un, es, entonces. ¿Qué pasaría si fuéramos más allá, si formalizáramos lo que Aristóteles se dejó por formalizar? Si también elimináramos estas palabras y creáramos un dispositivo de cálculo que no necesitara estas palabras, que, por así decir, eliminara los residuos lingüísticos que quedaban en la formulación de Aristóteles, podríamos todavía crear un cálculo más perfecto. Pues bien, esto es lo que pretende Ramón Llull, crear un artefacto que me permita explicar el mundo como una combinación, que sea una combinación que derive de las ideas divinas y en el que ya no tenga necesidad del mecanismo del silogismo de Aristóteles, sino que haya formalizado todos los elementos que están en él. Bien, vamos a ver un poco cómo Llull ingenia, piensa este artefacto lógico. Aquí voy a utilizar unas reproducciones de un manuscrito de la época que se conserva en el monasterio del Escorial. Bien, lo que hace Llull, siguiendo esta idea de la combinación, de la armonía pitagórica, es establecer una serie de figuras geométricas. La primera es esta que tienen ustedes aquí, que él denomina con la letra A, porque es la primera letra, es la letra alfa del alfabeto griego. Y entonces esta es la primera letra. En esta letra está rodeada de otras letras, como ustedes pueden ver, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I y la L. Piensen ustedes que la I y la J no se distinguen en el mundo latino y que no existía que no se utiliza la letra A porque la letra A ya estaba en el nombre de la figura y la I y la J es la misma letra. Estas letras representan dignidades divinas, es decir, los atributos divinos. La B, bondad, la C, grandeza, la D, duración, la E, potestad, la F, sabiduría, la G, voluntad, la H, virtud, la I, verdad y la K, gloria. Obviamente en Dios están combinados estos atributos, de manera que esta es la primera figura, la que designamos con la letra A, la que corresponde, la que simboliza a Dios,
que estaría representada por estas letras del alfabeto que él está organizando. ¿Qué significa esto? Significa que en Dios hay, por ejemplo, sabiduría y voluntad. Es decir, que la letra F, que corresponde a la sabiduría, y la letra G, que corresponde a la voluntad, se relacionan en esta especie de ruedas. Es decir, podríamos establecer líneas que fueran vinculando cada una de estas letras. En algunos otros manuscritos medievales aparecen como una especie de estrella que va vinculando todas las letras. Es decir, que existe la sabiduría de la voluntad y la voluntad de la sabiduría, que se combinan estos dos elementos, o como diríamos actualmente, que A opera B, B opera A, es decir, que F opera con G y G opera con F. Y este operar o este relacionarse ya no es un operar, un relacionarse que exija palabras aquellas palabras de todos, uno, no, es, etcétera, porque ya las hemos formalizado. A continuación, estos predicados que correspondían a las dignidades de Dios, vamos a hacer que cambien su significado. Y llegamos así a la segunda figura. En esta segunda figura, las letras corresponden a conjuntos de predicados, pero que no son absolutos, como los que corresponden a la divinidad, sino que son relativos. Entonces, estos predicados relativos se presentan por grupos. Por ejemplo, B significa diferencia, C concordancia, D contrariedad. La diferencia es lo contrario de la concordancia, pero también de la contrariedad. E es principio, F es medio, G es fin. El principio es lo contrario del fin, pero también es lo contrario del medio. H es mayoría, I es igualdad y K es minoría. Con lo cual podemos establecer ese triángulo que ustedes han visto ahí dentro y corresponde a la totalidad. Es decir, todas las cosas, en definitiva, no pueden ser más que combinaciones de estas dignidades de Dios, que emanan de Dios, más estos predicados relativos que se van, por así decir, combinando. A continuación todavía podemos hacer una figura más, porque estos predicados se pueden combinar entre ellos. Es decir, B con C, no se ve muy bien en la ilustración, pero en la fila superior ustedes pueden ver que con letra románica está B con C, C con D, D con E con H, etcétera, etcétera. Y todavía podríamos combinar, o mejor dicho, recombinar estas letras consigo mismas para formar nuevos alfabetos, nuevas combinaciones. Podemos cambiar el significado de las letras y pueden pasar a ser, por ejemplo, la escala de los seres naturales, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una nueva figura en la que las ruedas que corresponden a estas 9 letras van girando, con lo cual se van formando sucesivas combinaciones de 3 letras. Y así sucesivamente. Es decir, la idea de Yui es que podemos combinar los predicados absolutos y relativos para ir formando caracterizaciones que en definitiva tienen que corresponder a la totalidad de lo real. O si ustedes quieren, podemos recordar la formulación que 5 siglos después dio Hegel, en la que afirmaba que pues lo real tenía que ser racional y lo racional acababa siendo real, lo racional era real. Pues algo así piensa Yui. Lo real tiene que ser racional, es decir, tiene que corresponder a una cierta combinación de predicados que podemos analizar, pero al mismo tiempo la combinación de predicados en la medida que emana, me estoy utilizando el término emana, aunque no sería exactamente muy correcto asignarlo, deriva, podríamos decir mejor, ¿no? Deriva de Dios, pues también tiene que corresponder a algo. ¿A qué corresponde? Bueno, pues a lo que nuestro entendimiento vaya averiguando.
Es así. De esa manera, esta especie de artefacto lógico lo incluye todo y lo incluye todo de un modo riguroso, de un modo, digamos así, mecánico, que podemos ir poco a poco averiguando. Es decir, la función de los intelectuales sería precisamente, o de los filósofos sería precisamente esa, averiguar a qué cosa corresponde cada una de las combinaciones posibles que podemos hacer con estas ruedas, ¿no? Como pueden ver, realmente es algo bastante prodigioso, bastante fantástico. Nos da la sensación de una especie de gran calculadora o gran máquina que tuvo mucha influencia. Quiero decir, si ustedes, por ejemplo, van a una historia de la informática, bueno, pues muchas veces se señala esta ARS de Ramón Llull como el precedente más remoto, es decir, esta idea de gran ordenador universal que me permite dar todas las combinaciones posibles. La idea de Llull, por tanto, perdón, no es que hay una doble verdad, sino que la verdad de la razón o la verdad de la fe no serían más que espacios, sectores, combinaciones dentro de esa especie de artefacto lógico general, de esa ars magna, de ese gran artefacto, sería la traducción más exacta, ars magna sería gran artefacto, en el que podemos, digamos, reflejar toda la existencia posible, desde Dios hasta hasta la última de sus criaturas, ¿no? Estaba tan convencido Ramón Llull y bueno, y con él varios siglos de discípulos lulistas de que se había alcanzado el saber con este artefacto, que incluso pensaba Ramón Llull que no hacía falta ser hostil con judíos o con árabes, porque de alguna manera también su pensamiento estaba dentro de este artefacto. Por lo cual, por ejemplo, pues hay una obra de Ramón Llull que se llama el libro del Gentil y los tres sabios, donde pues hay tres sabios que van hablando sobre sus diferentes religiones, y el clima es tolerante, es de diálogo, porque precisamente desde este Ars Magna se incluye todo. Es una especie, piensen ustedes, una especie de ordenador universal. Sería una traducción más moderna, ¿no? Por eso Ramón Llull se distinguía, el lulismo se distinguió de otras corrientes de la Iglesia mucho más intolerantes, que pusieron en marcha la Inquisición, etcétera, etcétera, para convencer a los ateos o a los no creyentes, cuando la posición de Ramón Llull es que precisamente por la superioridad de este Ars Magna, ellos tenían que ser exactamente, por su misma reflexión, aceptarían este artefacto lógico. Se darán cuenta, por tanto, que lo que Llull tiene en la cabeza es una especie de máquina de enseñar, una gran máquina de enseñar en la que se recoge todo. Todo el saber ha de ser posible formularlo como combinaciones de esta gran máquina, de este artefacto de convertir o de este gran dispositivo de enseñar. Y ahora ya nos vamos aproximando, como ustedes habrán advertido, a la hora de Comenius. Bien, tenemos un hilo que conduce a Comenius. Uno de los autores que fue muy impresionante, entre los discípulos de Ramón Llull se encontraba Ramón Sibiuda, que hizo una gran obra que se llama Teología Natural. Fíjense ustedes el oxímoron, la contradicción, la paradoja de estas dos palabras, ¿no? Teología y natural, que fue un tema que luego reaparecería con la Ilustración. ¿Qué era? Pues bueno, pues exactamente esto, una teología pero de la naturaleza, porque toda la naturaleza se puede expresar con el dispositivo lógico de Llull. Bueno, pues Giordano Bruno quedó muy impresionado por la obra de Ramón Llull. Giordano Bruno, como ustedes saben, se dedicó a defender las ideas heliocéntricas que formuló Nicolás Copérnico y bueno, después demostró Galileo, y impartió en los años 1586-1588, impartió en Wittenberg unas lecciones
que estaban dedicadas a Ramon Llull. Giordano Bruno tenía unas ideas cosmológicas realmente apasionantes, pero que fueron consideradas heréticas por la Iglesia, y acabó condenándolo a la hoguera. O sea, Giordano Bruno fue quemado en una plaza de Roma que se llama el Campo di Fiori por sus ideas cosmológicas. Pero bueno, antes de morir, pues había impartido estas lecciones sobre, y hizo unos escritos sobre sobre esta idea de Ramon Llull, ¿no? De un artefacto que permitía enseñarlo todo, ¿no? Las lecciones de Wittenberg de Giordano Bruno fueron editadas por un personaje que fue Johann Heinrich Alsted. Alsted, Ratke o Ratecius y Comenius se consideran los padres de la pedagogía, de la didáctica moderna, ¿no? Pues como pueden ver, Alsted se preocupó por estas lecciones que había impartido Bruno sobre el Ars Magna de Ramon Llull y editó estos textos. Estamos hablando del centro de Europa, de una zona, digamos, más al margen del dominio de la Iglesia Católica y por lo tanto de los mecanismos represivos de la Inquisición, ¿no? Y este Alsted, que también fue muy influido por Ramón Civil, Comenius nace en este pueblo de Uherski Brod, que en ese momento pertenecía, digamos, al entorno húngaro, pero que ahora es parte de Chequia. Es decir, bueno, se dice que Comenius era checo, no es exacto, pertenecía, digamos, a una minoría húngara en la periferia de la actual Chequia, ¿no? Bueno, pues Comenius lo que hace con esta didáctica magna es, además de introducir otros elementos como el valor del juego, de lo lúdico, de la repetición, etcétera, pensar en cómo tiene que ser qué dispositivo me puede permitir a mí enseñarlo todo. Y este es el origen de la didáctica moderna, la creencia que podemos generar un dispositivo de enseñanza universal, que como habrán visto ustedes, deriva del Ars Magna de Ramon Llull y a su vez deriva de los planteamientos de la filosofía griega pasada por el mundo árabe. Bien, con esto hemos concluido esta exposición de cómo surge la didáctica moderna, la didáctica tal y como la formula Comenius, y a partir de aquí vamos a ver cómo evoluciona, es decir, cuáles son sus etapas de evolución. Esto será el siguiente clip, el segundo clip sobre la didáctica, y bueno, como siempre, pues les invito a que visiten todos los clips del curso. Muchas gracias.